Muy buenas noches, querida y amada familia de Cuenta Historias. Me presento, mi nombre es Memo. Si esta es la primera vez que ven uno de nuestros episodios, si por casualidad el algoritmo lo recomendó y los envió a este capítulo, les pido por favor que le den la oportunidad tanto al canal como a este capítulo que tenemos porque vamos a tocar un tema muy interesante. Si son nuevos, por favor, les los invito a que revisen nuestro canal, a que se den una vuelta por él, ya que tenemos diferentes conceptos que estamos manejando. Tenemos tanto videos de terror que publicamos todos los días con historias que ustedes nos envían prácticamente a diario. Mientras que los días miércoles y sábados tenemos directos live totalmente en vivo, donde ustedes nos pueden también compartir sus historias, sus relatos totalmente al aire y contarlos por su propia voz. Y de igual manera tenemos este espacio que son capítulos grabados de podcast tocando temas pues sumamente interesantes con personas que conocen sobre los temas de los que estamos hablando. Así que si son nuevos, si es la primera vez que están por aquí, los invito por favor a que nos den la oportunidad para que puedan escuchar un poco de lo que tenemos que contarles, ¿ok? Dicho eso, pues muchas gracias por estar aquí y ojalá este capítulo les guste, comunidad. Un fuerte abrazo y los quiere la familia de Cuenta Historias. Querida familia de Cuenta Historias, esta noche tenemos un programa sumamente especial, muy interesante, con un tema que quizás muchos de ustedes ya han oído hablar o conocen un poco de él. Sin embargo, en esta ocasión hemos traído una persona que no solamente lleva mucho tiempo en el campo de la investigación, sino que en exclusiva, podríamos decirlo, en este momento tiene información concreta del tema que vamos a tratar. Pero, ¿qué mejor que esta persona para presentarse y para darnos a conocer esta información? Hoy nos sentimos muy honrados de tener aquí en el programa, en el estudio, en el canal de Cuenta Historias, al investigador Odalis Fernández. Investigador, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Memo. Me encuentro mucho mejor después de unos problemitas de salud, pero nos encontramos ahora perfectamente para poder brindar un poquito de este conocimiento que uno ha adquirido a través de los años. Perfecto, investigador, eso es muy bueno y siempre le hemos agradecido que nos haya brindado pues su tiempo para estar en este espacio y que nos pueda compartir un poco de la información, del conocimiento que usted ha recopilado a lo largo de tanto tiempo. Yo creo que mucha gente que está viendo este programa, que está viendo este capítulo, tal vez no lo conoce y otras personas que ya nos siguen ya saben de usted, pero para aquellas personas que no saben quién es usted, quién es el investigador Odalis Fernández, ¿nos podría decir un poco acerca de usted y lo vayan conociendo, investigador? Claro que sí, Memo. Mi nombre es Odalis Fernández, completamente Odalis de Jesús Fernández. Soy de Brooklyn, Nueva York, de ascendencia dominicana. Eh, Durante 30 años de mi vida lo he dedicado a comprender los fenómenos ufológicos y eh, mitos de civilizaciones antiguas y religiosas. A eso me he dedicado en lo largo de estos 30 años. Perfecto, investigador. Yo creo que con esas credenciales, más de una de las personas que nos está escuchando sabrá que no estamos hablando pues precisamente con amateurs. Estamos con una persona que lleva ya años, una vida de muchos de los que nos escuchan, la vida de ellos en investigación de diferentes temas, como bien lo menciona. Investigador, en esta ocasión tenemos un tema muy interesante, polémico y sobre todo que llama mucho la atención, creo yo, por la cuestión de que lo hemos visto en películas, en caricaturas, en libros, en series, pero que pues lo hemos tomado como eso, como un rol de fantasía, como una historia fantasiosa. Sin embargo, como dicen por ahí, pues toda leyenda tiene un grado de veracidad y creo que esta noche vamos a tocar un poquito ese tema sobre la famosa Atlántida, la famosa Atlantis, investigador. La famosa Atlantis tan conocida, tan polémica Atlántida, es el tema central de esta noche. Como dicen por ahí, investigador, empecemos por lo primero, ¿no? ¿Qué es la Atlántida y cómo se origina esta leyenda, esta historia de la Atlántida para aquellos que no sepan tanto de esta leyenda, por así decirlo? Bueno, el mito de la Atlántida o leyenda de la Atlántida se origina de este filósofo griego llamado Platón, donde en sus dos libros, el Titia y el Tineo,
Él habla de esta civilización que floreció 9.000 años antes de su época, o sea, entre 12.000 13.000 años atrás, 10.000 o 11.000 años antes de Cristo. Y él habla de una civilización que estaba muy adelantada a su tiempo, o sea, que estaba tecnológicamente súper avanzada, tecnológicamente y espiritualmente. Se enfocaba mucho en lo espiritual y en lo tecnológico, Ok. según contaba Platón. Oiga, investigador, yo creo que también hay muchas personas que están divididas en esta parte, en este tema, entre quienes creen que existió la Atlántida como ciudad, que, o sea, que fue una cuestión verídica, como aquellos que creen que se trata de una leyenda, ¿no? De un mito, de un cuento, una historia inventada que con el tiempo se convirtió como en eso, en una leyenda. Yo creo que este tema como que tiene una balanza de ambos lados, tanto de quienes, repito, que creen fielmente que existió y quienes creen que se trata más de un cuento, una historia, pues propiamente de la época. En relación a eso, usted, investigador, ¿qué nos podría decir? ¿La Atlántida en verdad existió? Bueno, hay muchos indicios a través del tiempo que indica de que sí que existió. Inclusive a mediados del siglo XIX, un filósofo, un escritor de apellido Leland Lawrence, fue el primero que escribió sobre en tiempos modernos de la Atlántida y fue el primero que la asocia con el diluvio universal. Pero últimamente se han encontrado, unos arqueólogos han encontrado unos indicios de que sí, de que pudo haber sido una sociedad antigua, eh, mucho antes de la historia contada. También innumerables filósofos como Elena Blavatsky o o Madame Blavatsky habló también en 1888 en uno de sus obras, habla y se refiere a la Atlántida como, no como un mito, sino como un suceso histórico, de que sí que fue existió también un profeta moderno, el llamado profeta durmiente, que muchos lo comparan o dicen que era más poderoso que el mismo Nostradamus, Edward Cayce. Habla de la Atlántida ya en sus últimos años, inclusive da indicaciones donde él creía que podía estar, eh, y posteriormente en 1968, como por 35, 40 años después de su muerte, él había dicho que por donde está la Bahama se podría haber estado la Atlántida. Pues en 1968 exactamente se descubre lo que hoy se llama como el Camino de Bimini y se encuentra debajo de las playas, de las costas, de las islas de Bahamas. Pero últimamente yo he estado siguiendo las informaciones de un arqueólogo llamado Michael Donovan, Ajá. norteamericano, que tiene 10 años investigando lo que es el estrecho de Gibraltar, donde precisamente Platón indica que se encontraba la Atlántida. Platón dice se encontraba más allá de la columna de Hércules. La columna Correcto. de Hércules es lo que hoy llamamos el estrecho de Gibraltar. Ujú. Y eh, han hecho unos hallazgos por esa área donde se llama Guinea, no, de esa misma área de lo que es el estrecho de Gibraltar Ujú. y de lo que es la isla Canaria y por sus costas, por debajo, debajo del agua, han encontrado unas estructuras que corresponden mucho con lo que Platón se Describió. refiere en su escritura. Hay muchas similitudes, según él, donde han encontrado una muralla que se ven específicamente que son artificiales, que Ujú. no son hechas por ningún ser humano. Muchos arqueólogos se le han ido a encima, criticándole, diciéndole de todo, que hacen improperios de que no podrían hacer, porque ya últimamente algunos arqueólogos han dado su brazo a torcer, pero dando a manifestar de que podrían ser unas ruinas eh, romanas, pero el rebate
esa hipótesis, diciendo que los romanos no construyeron nada similar nunca. Además, sus medidores a ellos le está datando entre 10.000 y 12.000 años, justamente por el área eh, que Platón se refiere en su relato, y después del estrecho de Gibraltar, de la columna de De Hércules, Hércules, se correcto. encuentran estas estructuras. O sea, él dice que demasiadas similitudes. Ujú. Podría ser la Atlántida que todo el mundo anda buscando desde hace cientos de años. Investigador, una pregunta. Platón, ¿cómo es que se entera acerca de la Atlántida? Porque desde mi punto de vista, y disculpe si me equivoco, igual me podría corregir, según tengo entendido, Platón como tal no la visitó, no la conocía, sin embargo, él detallaba de manera muy precisa cómo es que se estaba construida, porque de hecho lo que mencionaba Platón en sus escritos, en estos libros, precisamente como que era muy, enfatizaba mucho que era una civilización bastante avanzada, y la estructura, tanto en cuestión social como en cuestión de construcción, era bastante diferente, digámoslo. ¿Cómo es que Platón se entera de esta ciudad, investigador? Bueno, Memo, Platón se refiere o investiga o recoge la historia de la Atlántida, que viene de el filósofo, también filósofo griego, historiador Solón. Okay. Solón visitaba mucho a Egipto, y los egipcios le hacen la historia de esta civilización antigua a Solón, diciéndole: ustedes no conocen su propia historia, porque ustedes descienden de un pueblo, una civilización que viene de más de 9.000 o 10.000 años antes de su existencia, o sea, de 12.000, 13.000 años, o final de la edad de hielo. Eh, la Atlántida era una ciudad marítima formada por unos anillos, anillos donde dejaban entrever o hicieron como unos canales de agua donde podían desembarcar y pescar, también pescar porque se dedicaban a la pesca, y de ahí, de esos anillos, los barcos podrían anclarse, salir y entrar a, a ese círculo giratorio que formaba la ciudad capital de la Atlántida, que era la Atlantis. Correcto, la Y Acrópolis, ok. ellos dicen, inclusive le hablan de una sociedad mucho anterior a la Atlántica, que es el Nemuria, que es el continente Nemuria, que también se encontraba en el lado sur de África, del continente del África. Estos anillos posteriormente se alargaban y comenzaban desde lo que hoy se conoce el Estrecho de Libertad hasta el norte de África. Era un continente bien grande. Concibe mucho la descripción de Solón y posteriormente de Platón a, a los relatos bíblicos del diluvio universal, que muchos académicos ya por fin han dado su brazo a torcer, porque siempre lo habían negado, y dicen que sí, que hay vestigios muy claros de que el diluvio universal sí existió, y que pudo haber sido un cometa que lo haya causado. La Tierra, cuando la ves tú de imágenes satelitales, la ve un poco alejada, y ve la imagen de la Tierra, claramente la Tierra se ve que tiene heridas, muchísimas heridas de cataclismo o choques con asteroides y cometas de miles y millones de años anterior a la historia conocida. No ha sido una cosa de una vez, que haya pasado una vez. Está claro, y hay muchos vestigios y pruebas de que hemos tenido varios cataclismos, Ok, y sí, sí, claro. probablemente la Atlántida, Lemuria, fueron víctimas de ese cataclismo que fue relatado por el Enuma Elish, por los sumerios primero y posteriormente por la Biblia hebrea, como conocemos el diluvio de Noé,
pero que la gente no sabe que hay historias anteriores a la Biblia que hablan de lo Sí, claro. mismo, como en el Numa Eli, los sumerios, los acadios. Los sumerios no le decían que era Noé. Los sumerios mencionan un tal Unapistín que fabricó un arca y pudo salvarse él y la familia y muchos animales de ese cataclismo o diluvio, como lo conocemos ahora, que pudo ser nada más que un choque con un cometa que fue traumático para toda la Tierra y fue lo que hoy llamamos tecnológicamente como un reseteo. Un reseteo correcto, investigador. Sí, de hecho en la Biblia y en otros tantos textos de diferentes culturas a lo largo del mundo han mencionado y mencionan un diluvio, una inundación de magnitudes pues globales, continentales, donde precisamente pues se extinguieron muchísimos tanto animales, especies, personas. Realmente sí existió en la cuestión de que más de una de las culturas lo ha mencionado, y aquí creo que no existen las casualidades, sino es algo diferente, es algo más allá. Para que te lo mencione una o dos, tal vez, pero cuando te la mencionen ya una docena de civilizaciones en diferentes partes del mundo, es porque algo hay atrás que pues tiene que ser cierto. Oiga, investigador, en relación Dígame, dígame. bueno, en relación a la Atlántida, le iba a hacer le iba a preguntar. Ok, ahorita entendemos precisamente que la Atlántida fue mencionada por Platón, y cómo es que él se entera de esta ciudad y cómo es que la describe. Ya hasta ahí creo que lo tenemos muy ya explicado. Pero le pregunto, ¿por qué es que la Atlántida se volvió tan especial? ¿Qué tenía la Atlántida que la hacía, que hacía que Platón le dedicara un escrito, aunque no fue mucho, pero sí le dedicó parte de sus escritos a esta civilización? ¿Por qué decimos que era una civilización que estaba adelantada a su época? ¿Qué tenía esa civilización que otras no, investigador? No, claro, claro, está muy claro de que fue muy especial, ya que se trata de una civilización que ya han escrito varios eruditos, no solo Platón, Solón, como te dije, los sumerios hablan de esa civilización desde antes de la historia conocida. Fue una civilización muy abocada a lo espiritual Ok. y llegaron a un adelanto tan alto espiritual y tecnológicamente que podrían, óyete bien, transferirse o pasar a otras dimensiones o Ok. a otro universo. Podrían, hay relatos de que pudieron viajar al espacio, que poseían naves y aparatos que hoy en día todavía no poseemos. Eh, Coexistió, como ya te dije antes, con la otra civilización o otros seres que también como ellos tal vez vinieron de otro sitio, que es lo que yo pienso, y se quedaron, colonizaron esa parte del planeta, quedándose a vivir en esa isla continente que debajo del estrecho de Gibraltar y estaban cerca. Hay muchos vestigios y pruebas de que también habían volcanes acuáticos donde estaba situada la ciudad. Así que aparte del cataclismo con el cometa, pudo haber activado esos volcanes acuáticos y provocó el hundimiento y la desaparición de los dos continentes. Y esas dos civilizaciones estaban demasiado adelantadas. Oye, Y investigador, un- dígame. disculpe que lo interrumpa. Bueno, aquí me causa un poco de intriga precisamente lo que menciona acerca de tan tecnológicamente avanzado que estaban para la época, porque, o sea, tal cual que puedan dominar quizás no solamente tanto pues cuestiones para viajar al espacio, sino de construcción. Me genera dos preguntas. La primera, y creo que es como que la más importante, estamos hablando de que sus habitantes posiblemente hayan sido de origen tanto de extraterrestre o de origen de otra dimensión, o cómo Claro, o cómo se claro. explica esto. Edgar Casey, el profeta durmiente, como se le conoce, para muchos el mejor.
dijo en uno de sus relatos, dijo que los habitantes de la Atlántida Lemuria podría haber venido de otra galaxia o de otra universo, de otra dimensión, o probablemente de una galaxia muy lejana, dada a su tecnología avanzada, y que su fracaso vino de que se abocaron mucho a la tecnología, a lo físico. Los lemurianos no, los lemurianos eh, siguieron con este término de espiritual, de elevar la energía espiritual y tratar de buscar la inmortalidad, porque buscaban la inmortalidad. Los atlantes sí, pero la buscaban más tecnológicamente, espiritual y a nivel astral, y que eso lo llevó a engreírse mucho, a veces tan adelantado que podrían hacer estos viajes celestiales o galácticos, le podrían llamar, y se engreyeron mucho, y además que al engreírse tanto quisieron gobernar todos los estados que estaban cerca de lo que era el continente atlántico, que viene su nombre viene de que pudo estar situado por esa zona del Atlántico, y que eso lo llevó al fracaso, y los dioses fue que provocaron el cataclismo de ese cometa para que chocara cerca de esa parte y se podrían hundir o desaparecer estas dos civilizaciones que estaban tan adelantada y Adelantadas. querían gobernar lo que era el mundo en ese preciso momento. Un poco tocó un poco este tema que menciona el investigador. Mire, yo estaba también por ahí viendo, estudiando un poco acerca del tema y también hay algo que coincide con lo que usted menciona, que también había escuchado por ahí y había leído, es que se menciona precisamente que los atlantes tenían esta cuestión de que se sentían muy orgullosos de lo que hacían en cuestión de la tecnología, de su infraestructura, de todo lo que forjaban, lo que tenían realmente como civilización, se sentían sumamente orgullosos. Eso también es una de las vertientes que se dice por ahí. Bueno, que en Atlántida tenían también como una adoración hacia pues el dios Poseidón, precisamente, pero entre esta... pues que se volvieron tanto engreídos, en su momento dejaron de ser personas que le rendían culto, tributo a los dioses, principalmente que a Poseidón, y curiosamente también se menciona que una de las teorías es que los dioses se molestaron precisamente con los atlantes porque dejaron de rendirles esa pleitesía, ese culto que tenían hacia ellos, y se enfocaron tanto en ellos, en lo que estaban haciendo, que se volvieron personas muy arrogantes. Y como lo hemos visto en muchas partes, tanto bíblicas como de otras religiones, otras congregaciones, cuando los dioses se molestan, principalmente lo que hacen es tratar de, bueno, arrasar, de resetear o de eliminar o de borrar esa parte. De eliminar, deshacer Sí, todo lo que claro, está hecho para hacerlo de nuevo correcto. Y uno de los y ejemplos más claros, moldearlo a su forma, exacto. de poder controlarlo, que es lo que probablemente pudo haber ocurrido, porque la misma Biblia lo dice. Dios, los hebreos, como son eh, de su único Dios, también dicen, bueno, nos desobedecieron a Dios, y por los pecados él acaba el mundo. Los sumerios dicen lo mismo, que sus dioses se enojaron al ver que su obra ya no era lo que ellos pensaban, Ujú. y la hicieron deshacer, e hicieron el diluvio. Por más en diferentes relatos, en diferentes civilizaciones, prácticamente hablan de lo mismo. Sí, correcto, hablan de lo mismo. Por eso tocaba un poco este punto investigador, porque también me suena un tanto coherente y un tanto eh, lógico en relación a otras tantas explicaciones que hemos visto de diferentes culturas en diferentes épocas de la historia de la humanidad, donde los dioses se molestan y terminan por ser quienes son en destruir su creación. Y en este caso de la Atlántida, la había escuchado precisamente que dejaron de rendir culto, de darle ese agradecimiento a los dioses, y que es de ahí que nace precisamente que se les va este cataclismo que termina por digámoslo así, destruirlos.
Oiga, investigador, Exacto. algo que sí me ha estado como que sonando un poquito ahorita en este momento que usted nos está explicando esto. La Atlántida, yo creo que muchos que nos están escuchando en este momento, la concibíamos tal vez como una ciudad de grande, una ciudad de dimensiones pues considerables para la época. Pero por lo que usted me dice, estamos hablando de una masa de tierra gigantesca a nivel continente. O sea, la Atlántida era realmente muy extensa, es decir, era grande, era muy, muy grande. Según los relatos que hay en las últimas investigaciones, era grande, pero no, hay un poco de exageración. ¿Pudo Platón exagerar Ujú, en su relato? Claro que sí, porque él quería también vender su relato, su historia, su leyenda, y probablemente exageró ok. o algunos datos. Algunos investigadores dicen que podría ser un poco más pequeño que lo que hoy se conoce como Australia. Pero aún así Es un es grande. Aún así es súper Sí, gigantesco, claro. pero podría ser entre el mismo tamaño o un poquito. Algunos se han abocado que podría haber sido un poquito más pequeña, ya que sus anillos, lo que era redondo y en el medio su capital Atlántida, tenía hecho, como tú dijiste, este templo dedicado a Poseidón. Ujú, correcto. Y lo que tú estabas hablando de que los dioses se enojaron, pudo haber sido algo cierto, así porque ellos avanzaron tanto tecnológicamente y espiritualmente, astralmente, que ellos ya se creían que estaban tú por tú con los dioses. Ujú, claro. Y de ahí es que vienen los conflictos. Inclusive Platón habla que el último conflicto fue con Atenas, con Grecia, y que los griegos lo habían derrotado porque se Hubo un habían engreído conflicto. tanto que se descuidaron y los griegos pudieron derrotarlo y de ahí vino y comenzaron a decaer y vino su declive. Y posteriormente viene el gran cataclismo, que hoy conocemos como diluvio. Eh, Hay bastantes pruebas alrededor del mundo, ahí están las pirámides. Lo que pasa es que los científicos, lo que se niegan a admitir que la Atlántida existió. Le quiero explicar eso muy bien, que Ujú, le quede claro. La forma o lo único que tienen los científicos para negarlo es que lo que el relato de Platón, según ellos, no hay pruebas y que lo que ellos han estudiado como historia es lo real. sí, sí, sí. Y a eso es lo que se abocan a los científicos. Los científicos, todo lo que no se, lo que difiere del paradigma de lo que ellos han estudiado y lo que ellos no entienden, dicen que no es cierto, que no existe o que no es válido. Pero tampoco los científicos tienen la prueba fehaciente de que no existió. Tampoco ellos pueden decir que es 100% cierto lo que ellos dicen o lo que ellos alegan de que es un relato, que es una leyenda. Nadie tiene la verdad absoluta. Ellos tampoco tienen ningún tipo de prueba. Lo que pasa es que la gente, la que fuimos a la escuela, lo que leímos, lo que la boca, lo que nos enseñaron fue eso, y lo hemos dado como cierto, lo que ellos dicen. Pero la gente, la gran mayoría no sabe que ellos tampoco tienen ningún tipo de prueba de que sea una leyenda o un relato ficticio. Eso es 100% cierto. Sí, claro, a final de cuentas, como lo mencionan los científicos, se basan sobre hechos comprobables, sobre precisamente cosas objetivas, sobre pruebas, sobre investigaciones. Una también de las cuestiones por las cuales por algún tiempo también se llegó a, se ha llegado a tener en cuenta que la Atlántida es más como una cuestión de leyenda, es tanto como lo mencionó usted, investigador, es por la cuestión de Platón. Bueno, hay una teoría que voy a desviarme un poquito, en la cuestión de lo que menciona Platón, es que, bueno, incluso hay una teoría por ahí que menciona que incluso Aristóteles, uno de los pupilos de Platón, precisamente tampoco existió. Y se mencionaba que no existía porque lo poco que se conoce de Aristóteles es por escritos
que el mismo Platón había escrito acerca de Aristóteles. Sin embargo, Aristóteles nunca dejó nada plasmado con puño y letra, o al menos con sus enseñanzas. De Platón sabemos que existe porque él escribió precisamente diferentes escritos y dejó diferentes analogías a lo largo de a lo largo de toda la vida. En la cuestión de la Atlántida es algo similar, porque salvo por algunos escritos que dejaron como Platón y con el tiempo algunos otros investigadores y algunos otros investigadores acerca de esta ciudad, esta civilización, prácticamente no había como algo concreto, porque la ubicación más correcta o más cercana que dio es precisamente la que menciona Platón, que es precisamente por esta parte de Gibraltar, las columnas de Hércules, por ahí precisamente, pero de ahí en fuera no había una ubicación concreta exacta, nunca se dio, y es lo que muchos investigadores toman también como para demeritar, decir es que nunca hubo una posición correcta de donde estaba, y es por eso que a veces, incluso por la forma en cómo lo detallaba Platón, esta ciudad como perfecta en muchos aspectos, muchos creían que lo que hacía Platón era tomar una alegoría, es decir, creaba un modelo de una ciudad perfecta, con estructuras, con civilización, con orden social, porque incluso se menciona que había una orden jerárquica y social en la Atlántida bastante marcada, es decir, cada uno tenía un rol específico, los atlantes, y a su vez también la tecnología que tenían, que estaban avanzados tanto a nivel maquinaria como a nivel espiritual, pues habla de que era una ciudad prácticamente perfecta, a tal grado que al final prácticamente terminó siendo castigada por los dioses, por rozar la perfección. Pero es lo que muchos investigadores toman en cuenta para pensar que lo que escribía Platón era más como hablando de una hipotética ciudad perfecta, como lo que le gustaría, o como una epifanía, no como un sueño de una civilización perfecta, pero que no existió. Sin embargo, con el tiempo muchas personas empezaron a darse cuenta de que existían características o había, digamos, ciertas similitudes en diferentes épocas de la historia que hacían pensar que realmente sí podía existir. Ahora, investigador, le hago una pregunta para ahondar un poquito más acerca de este tema. Ya que pasa esta parte del diluvio, de este cataclismo, y que la Atlántida es destruida, existen algunas teorías, como lo mencionamos hace un momento, de que pudieron haber sido los dioses, que pudo haber sido el diluvio, que pudo ser incluso los volcanes, porque es bien sabido que sí, en efecto hay volcanes que de hoy incluso siguen estando por ahí, submarinos que pueden haberla hundido. Una vez que desaparece la Atlántida, creo que es donde se pasa a convertir en leyenda. La búsqueda empieza a rodar por todo el mundo. La ubicación exacta a día de hoy, si se lo preguntara investigador a usted, ¿dónde me diría que está? Bueno, hay varias vertientes, pero lo que te quería explicar antes de entrar a esa parte, que Platón no sacó eso de la nada. Platón sacó esto de los relatos de Solón, Uh que -huh. Solón y el mismo Platón también menciona a lo que se llama la Biblioteca de Alejandría, Ok, donde sí, sí. estaban todos esos estudios y todas, inclusive hasta soluciones hasta enfermedades que hoy día existen, estaban en la Biblioteca de Alejandría, que fue destruida y fue uno de los, para la humanidad fue uno de los Sí, peores catástrofes, sí. porque se perdieron muchas historias, muchos relatos que de seguro estaban ahí, de mitos que hoy dicen que son mitos y leyendas. Ahí podían haber estado las pruebas de que tales historias no eran mitos ni leyendas, sino eran relatos históricos. En cuanto a la ubicación, él lo dice muy claro, más allá de la columna de Hércules o del estrecho de Gibraltar, podría comenzar desde ahí, o lo que dicen muchos científicos, inclusive este señor Michael Donegan, que hasta el norte de África, o principio del norte de África, pero muchos historiadores, que uno es una de las teorías que yo doy, eh, específicamente no que la doy 100% cierta, sino que creería más en esa teoría, que podría estar mucho más para acá, el Atlántico, o casi llegando a lo que conocemos como el Caribe, porque muchos científicos, inclusive un científico creo que es italiano, relata muy claro que podría haber estado en lo que hoy se conoce como las Antillas Mayores, ya que mucha gente no sabe que en el 2001
por medio de satélite en las costas de Cuba, que es la costa oriental de Cuba. Se han descubierto 3 pirámides que son mucho más grandes y más altas que las 3 de Giza, Ok. pero se encuentra una profundidad tan grande, tan profundo, que son muy pocos los equipos o las compañías. Creo que una compañía canadiense es una de las pocas, la única que tiene los submarinos, los robots que podrían llegar a tal profundidad, porque se encuentra creo que a 2.800, 2.900 metros bajo el agua. Es Es demasiado muchísimo. profundo. Son como creo que 2 o 3 kilómetros, no sé mucho de metros ni de kilómetros, de profundidad, de alto, Sí, de lo sí, sí, profundo que claro. se encuentra, y que solo se vieron con satélite por error. Y se ha comprobado de que ahí hubo una ciudad debajo del agua en las costas orientales de Cuba. Y está lo que conocemos como el Triángulo de la Bermuda, Ujú. que podría haber sido, según muchos científicos, donde empezaban los anillos, ya que pues, si se hundió por ahí, por esa parte, por eso hay un problema electromagnético Sí, claro. que puede ser el culpable de las desapariciones de los barcos, de los aviones, que pasan muchos por ahí, que han desaparecido, esas desapariciones muy famosas en la historia, que pueden ser causadas por un problema electromagnético, ya que el dramatismo de la del cataclismo, de la herida que tiene la Tierra en esa parte, causa ese fenómeno magnético que puede hacer que ocurran esas desapariciones, ya que por ahí puede haber sido que comenzaban los anillos o parte de este continente de la Atlántida, y que las islas que recorren las Islas Vírgenes, Bahamas, inclusive Cuba, lo que se conoce como Puerto Rico, República Dominicana y Jamaica, podrían ser los vestigios que quedaron encima después de los diluvios. Eh, es tan fuerte la teoría que se conoce que después del descubrimiento de América, los mismos europeos y españoles se preguntaban de dónde diablos habían podido salir los nativos americanos, los indios, aztecas, olmecas, mayas, de dónde habían podido venir, que pueden ser vestigios o sobrevivientes de ese gran cataclismo, porque el Popol Vuh azteca habla también de ese cataclismo. eh, Cuando llega a Viracocha, lo que hoy se conoce como Mesoamérica, y por esta parte de Perú, Bolivia, los mayas nos dicen que él llega en una barca voladora o una barca sobre el mar después del gran cataclismo. O sea que estos dioses como que Zacuato, como Viracocha y demás, podían ser parte de los 200 reyes que tú mencionaste, que tenían como eh, encargados de cada parte o cada región de ese continente atlántico, que sobrevivieron a ese gran cataclismo y colonizaron esas tierras posteriores que quedaron fuera de Arriba, ¿no? Sí. peligro, Sí. arriba del mar, Oye, porque investigador. no se hundieron. Oye, investigador, entonces, bueno, hablando teóricamente, claro está, es posible que las antiguas civilizaciones que reinaron precisamente en la cuestión de los mayas, que es donde proviene el Popol Vuh, los aztecas, los olmecas, yendo un poco más a Sudamérica, incluso con la parte, pues posiblemente de los incas, existe una posibilidad, digo, esto es teórico, que sean de alguna manera descendientes de los atlantes que lograron huir a tierras más altas. Eso es lo que yo te estoy explicando. Oh, sí, sí, sí. Pues hay una teoría que yo la doy como que podría ser verídica, estoy el 90% seguro, de que Viracocha, de Tacuate, inclusive el mismo Yahvé, fueron de parte de esos 200 reyes que gobernaban la Atlántida. O sea, todo lo que era el continente, cada, como le dice, provincia o municipio, que quedaron vivos, con muchos súbditos, ayudantes, esclavos, como lo quieran llamar,
y llegaron a esas tierras que quedaron por arriba del mar, que conocemos como Suramérica, Centroamérica, Mesoamérica y el Caribe. Oiga, investigador. Para mí me queda más claro, inclusive, que otros de que sobrevivieron fueron los fundadores de lo que hoy conocemos como Egipto, porque para nadie es un secreto que la tecnología con que fueron hechas las pirámides, inclusive la de Teotihuacán, la de Egipto, la tres de Giza, no combina o no compare con una civilización que supuestamente no conocían ni los metales, que estaban terminando el periodo neolítico, o sea, final de la edad de piedra, para hacer pirámides con estructura y monolitos y piedras que pesaban 100, 200 toneladas. La teoría de esta de la rampa es una pura porquería que ya ha quedado desacreditada desde hace mucho tiempo. No se hicieron con rampa, no había soga, no había polea. Simple y llanamente tenían una tecnología que hasta ahora no la conocemos. ¿Cuál es? Todavía no hemos llegado a descubrir. Pronto, yo sé que pronto descubriremos, porque en alguna parte del Valle de los Reyes de Egipto están enterrados esas máquinas o esos utensilios con los cuales se construyeron la pirámide, que fue prácticamente una civilización anterior a la egipcia. Los egiptólogos, que son los que se encargan de escribir la historia de la civilización egipcia, está ya documentado, está probado que han mentido en un 90% en lo que dan como verdadero o verídico sobre la historia egipcia, que han mentido un 90% de la formación que dan en las escuelas y en las grandes universidades es falsa. Señor, está probado de que ellos han mentido. La historia es falsa. Muy probablemente hay vestigios y hay pruebas de que no fueron los egipcios que lo hicieron, sino esa civilización que conocemos ahora como Atlantes, como Lemúrico, que después del cataclismo buscaron dónde estar y hacer sus construcciones para seguir sobreviviendo y que su civilización no muriera completamente, se hibridara. Una información que te quisiera dar es que la pirámide ha encontrado y más la de Giza, lo que dicen de King Chamber o la Cámara del Rey, son espacios muy reducidos en los cuales es muy estrecho de que se haya hecho para que la persona camine directamente. Y donde está la Cámara del Rey, hay lo que ellos le quisieron llamar sarcófago, que no es un sarcófago, porque si hubiese alguien enterrado ahí, fuera el hermano gemelo de Godzilla, porque es muy grande, demasiado grande, y nunca se ha encontrado ninguna pirámide, en una de las tres pirámides, nunca se encontró ninguna momia. Lo que se ha encontrado es esta caja, este sarcófago, que está lleno de una química, y alrededor de las paredes de lo que es la Cámara del Rey o la Cámara de la Reina, hay vestigios de química, de lo que se estaba dentro de esta caja. Era algo químico, estaban bregando con químico, con diferentes formas. ¿Por qué? Pudo ser para construir o para hacer electricidad. Y lo que muchos científicos antropólogos ya se han abocado y han admitido de que las tres pirámides podrían ser simple y llanamente tres alternadores eléctricos o tres plantas eléctricas como las conocemos ahora, nucleares. Esa teoría está tomando cada vez más fuerza en el mundo científico. Que tumba ya se saben que no era. Así que poco a poco han tenido que borrar esa teoría tan estúpida, que es mentira, de que eran tumba, no era tumba. Y poco a poco van a tener que admitir que los egipcios no construyeron la pirámide, la encontraron ahí. Se la atribuyó a Keops porque creo que en los años 30 o 33 que estaban haciendo esas excavaciones y como querían entrar a todas las cámaras de la pirámide, se habían acabado los
¿cómo se dicen? Los fondos para que se estaban acabando y le estaban dando tiempo delimitado para trabajar porque ya iban a parar. Y de repente, no me acuerdo qué arqueólogo fue que encontró, y dice que encontró un graffiti en esa parte de la pirámide que dice que, según dice que no se ha logrado probarlo, están dando como verdadero. Y eso se sabe que es mentira. Y por eso se le atribuye al Keo. Pero ni los mismos egiptólogos saben quién diablo la construyó. Probablemente los sabrán. Entonces, prácticamente los atlantes, después de este cataclismo, ya sea provocado por el meteorito, por la ira de los posibles dioses o incluso por las erupciones volcánicas que terminaron destruyendo la Atlántida, una vez que intentan salir a tierras más altas, porque se tiene entendido que la Atlántida lo que pasó es que se hundió, investigador. Eso es lo que sí se sabe, que se hundió. ¿Eso es correcto? Exactamente, se hundió y como en todo hundimiento, tú tienes preparar ahí escape. Y muchos tuvieron seguro el tiempo para prepararse y escapar del cataclismo. Y esos que escaparon, esos sobrevivientes, son eh, eh, los egiptos, los indígenas eh, nativos de Norteamérica y del Caribe y de lo que Claro. es México, Centroamérica, Sudamérica, Mesoamérica. Se Muy esparcieron. probablemente cada vez está tomando más fuerza en el mundo científico esa teoría. Entonces, la Atlántida, bueno, usted investigador, preguntándole ya acerca de lo que destruyó la Atlántida, porque también ese es uno de los hechos más extraños y más controversiales que se tiene acerca de este tema. ¿Qué fue lo que les pasó? A su punto de vista, de su criterio, ¿qué fue lo que terminó por extinguir, si se lo pregunta a usted de manera su opinión personal, qué es lo que usted cree que fue lo que terminó por acabar con la Atlántida? ¿Qué los extinguió? Los extinguió. Yo me aboco a la teoría del cometa. El diluvio simple y llanamente fue un cometazo causado por Dios, por los dioses, quien sea la inteligencia que lo causó, porque para mí sí pudo ser, como decimos, intencional, Ok. que ese pirar ese cohete para porque podrían tener los dioses de tecnología, claro que sí, y podrían haber acabado con esa civilización que, como decimos ahora, se estaba saliendo del cajón Sí, y claro. estaban tomando muchísima fuerza, habían comenzado a desafiar y esa fue la causa de su extinción, que comenzaron a desafiar a esas entidades que hoy conocemos como los dioses o Elohim. Eh, Tomando en cuenta que fuese esta teoría o que tuviera un poco más de fuerza esto que menciona el investigador acerca de que fueron los dioses y que haya sido provocado por un cometa que terminó por incrementar las aguas, provocar lluvias y un cambio climático bastante fuerte. Claramente encaja con lo que menciona la Biblia y otros textos de diferentes religiones acerca pues del diluvio. El diluvio, entonces podríamos tomarlo como que el diluvio universal, ese famoso reseteo, fue también lo que terminó, o más bien fue lo que terminó por hundir la Atlántida. ¿Lo podemos entender así? Sí, claro que sí. Yo estoy un 100% seguro de que fue así. Terminó con Atlántida, terminó con Lemuria y terminó con otras civilizaciones que ya se están conociendo, que hubo alrededor del mundo, que tal vez eran hasta más antiguas que los atlántidos. El público no sabe que en 1970 ya se había descubierto vestigios de una pirámide en lo que hoy conocemos como Indonesia. Okay. Pero Indonesia ha tenido muchos problemas políticos, Sí. muchos problemas revolucionarios, siempre se paró y hasta se prohibió que se excavaran. Creo que para el 2017-2018 ganó, no sé el nombre de este presidente, este gobernante que está, y este señor ha sido como un poquito más benévolo, y ha permitido de que entren más científicos, arqueólogos a esa parte de Indonesia. Y ahora en el 2024, creo que fue al principio, esta pirámide se terminó de cavar, existe, se llama Gurumpanang, Gurumpanang. Se ha datado, ya es oficial, que tiene 30,000 años.
30.000 que muy años. anterior, tiene 30.000 años, es oficial, no es un cuento, no es una leyenda, está pasando ahora, pasó ahora en el 2024 o finales de 2023, no me acuerdo bien la fecha, donde el gobierno de Indonesia y este arqueólogo, no sé si es inglés, dan que un Parán existe y era una pirámide 10 veces más grande, o sea, del alto o un poco más alta que el Empire State Building. Es gigantesco. Y tiene 30.000 años. O sea, no hay ningún tipo de explicación. ¿Quién la hizo? El diablo, no se sabe. Es que, bueno, aquí como Es que... la prueba, disculpa es la Sí, prueba fehaciente de que la humanidad es mucho, pero mucho más más antiguo. vieja de la historia que se cuenta, que la historia que se cuenta es falsa. La humanidad tiene millones de años Oye, y investigador, Gurú Parán es la prueba fehaciente de que existe. Ahí está Gobekli Tepe, que también tiene más de 13.000 años. Entonces, del mismo tiempo de la Atlántida, y ahí tiene escrito, tiene jeroglífico, tiene dibujo, tiene bastante, porque alucen al diluvio universal. Göbekli Tepe es la celebración para darle gracias a los dioses por el fin del cataclismo. Y para acá, para América, está Teotihuacán, que dicen que tiene 2.500 años. Mentira. no, Es no. como decimos aquí en América, bullshit. Los arqueólogos en México están hablando bullshit. That's stupid thing. La pirámide de Teotihuacán es over, como más antigua de lo que ellos dicen. La de Giza también. Y hay otra prueba que está en Bolivia que se llama Puma Pum Pum o Tihuanaco. Y en el su descubrimiento la dataron 17.000 años. Otra prueba de que fue otra civilización muy antigua, de que estaban haciendo esas edificaciones alrededor del mundo para conmemorar ese fin de ese gran cataclismo y de un nuevo empezar, de un nuevo principio y del final del principio de un nuevo tiempo. Oye, investigador, una pregunta en relación a todo esto. Tomando en cuenta que existen vestigios de la humanidad, no sabemos si realmente de nuestra raza, nuestra especie, porque existen, como bien lo menciona usted, pirámides, construcciones que datan de hace mucho tiempo atrás, más de la que nosotros podemos entender y comprender. Entonces eso quiere decir que a lo largo de toda la historia no, ya ni siquiera hablamos de la humanidad, de la existencia de la Tierra, ha existido varios reseteos. ¿O por qué es que no concibimos esta parte de que para nosotros la existencia humana y la raza, las especies, la cuestión pues eh, propiamente de las diferentes civilizaciones, pues no data de hace 2000, 3000 o 5000 años hacia atrás a lo mucho, pero realmente hay de 30.000. ¿Qué pasó con esas civilizaciones? Repito, ¿hubo más reseteos a lo largo de la historia del planeta? ¿O cómo es que se extinguieron? ¿Qué pasó? ¿O quiénes eran? Claro que sí, que hubo más reseteo. El calendario maya lo habla bien claro. Ha habido cuatro. Estamos esperando el quinto, El según quinto el ciclo. calendario maya, que en el 2012 lo que marcaba era que nadie sabe cómo sabían los mayas de la precesión de los equinoccios. ¿Cuál es la precesión de los equinoccios? Que la Tierra gira en un bamboleo Ujú. por 25.900 años y cada 25.900 años termina ese ciclo. Y era en el 2012 que terminaba y empezaba ese nuevo ciclo, y que muchos erróneamente y estúpidamente decían que ellos estaban hablando del fin del mundo. Los mayores nunca hablaron del fin del mundo, habla de la percepción de los equinoccios, y que sí, han habido cuatro extinciones masivas después de la de los dinosaurios. Y esas cuatro
desaparecido varias civilizaciones que han habitado la Tierra por millones de años y miles de años y han desaparecido una a otra. La Tierra, si tú te das cuenta, hubo muchísimas Hawái edificaciones que estaban encima de la Tierra, hoy están bajo del mar y la Tierra también borra lo que está arriba. No ha podido borrar las pirámides porque son unas construcciones muy grandes que específicamente se hicieron que para eso. A mí me habla que las personas que hicieron esa civilización de las pirámides estaban pensando en eso que tú sabes, de que de que las civilizaciones posteriores que vinieran supieran de que ellos estuvieron aquí, Claro. de que ellos existieron. Y la única forma de hacer este monumento tan enorme, porque para que la tierra no se lo trague, no se lo coma, porque lo que está abandonado, la tierra lo absorbe y lo da. Entonces nosotros Y por ahí podríamos hay decirle, investigador, muchas edificaciones bajo de la tierra. wow. Entonces podríamos decir que nosotros estamos viviendo, digamos, una era posterior a la de ancestros que tenemos de hace muchísimo tiempo atrás. O sea, somos una quinta generación de cuatro roseteos que han pasado por la Tierra. Hemos tenido cuatro roseteos Exactamente. masivos, de manera El abismal. reseteo masivo, porque han habido reseteo pequeño, se podrían decir semicataclismo. El de la Atlántida podemos entenderlo como un semicataclismo o un cataclismo, porque entendemos que si la especie humana sobrevivió y logró volver a poblar, pero no se extinguió de Exacto. manera masiva. Podemos decir que fue una parcial, no fue total. Fue, fue un cataclismo de dimensiones, como dicen, apocalípticas, Okay. pero hubo sitios de que no fue tan fuerte como donde hubo el epicentro, que fue donde probablemente dicen que cayó este cometa, que fue por encima de lo que se conoce como Escocia, Nueva Zelanda, un poquito que por ahí se encontraba, mucha gente no sabe que el Polo Norte estaba más para ese lado, que posteriormente se fue moviendo para lo que hoy conocemos como Nueva Inglaterra, aquí en Estados Unidos, Alaska, y subió más para arriba con el tiempo y se quedó donde hoy está y lo conocemos como Polo Norte. Y lo que ya se ha comprobado de que pasó, lo que conocemos como Polo Sur o la Antártida, estaba más para acá, más para donde está Chile, Argentina, y que se fue alejando hasta donde hoy se encuentra y por eso se fue enfriando. Pero hay pruebas fehacientes de que la Atlántida estuvo más para acá y que no estaba cubierta de hielo. Ok, Ya entonces, visto ahí está ahí el mapa de Pili Rey, que es un mapa muy antiguo de la época de Colón, un poco más para atrás, que se aparece la Atlántida sin hielo. entonces el continente de la Atlántida es un continente que lleva existiendo, o sea, antes de su hundimiento llevaba existiendo ya miles de años. Claro que estaba más para acá arriba y por eso se sabe de que habían civilizaciones que estaban en la Antártida y también sufrieron de ese gran cataclismo porque quedaron sepultados en hielo, porque a caer el cometa, esa es la teoría que hay, se derritieron los dos polos, la Atlántida, Antártida retrocedió mucho más al sur, quedando donde se encuentra ahora, ya en los confines de la Tierra, debajo, por eso se enfrió, y por ende, esa civilización que estaba ahí, que tiene un nombre como Olmitas, que eran extraterrestres, quedaron sepultados bajo 1,5 kilómetros o 2 kilómetros de hielo. Oye, investigador, aquí ya me entró un poco de duda, ya como, es que, repito, tocando un tema, nos desviamos a muchos, pero porque van muy de la mano, o sea, realmente No que van. nos desviamos, es que todo se Sí, enlaza, todo tiene exacto, que ver, sí, claro, o sea, es todo que, tiene que ver. sí. Oye, investigador, ok, a ver, ya estamos, bueno, tocando el tema de la Atlántida, perdón, usted también mencionó que había otras civilizaciones que estaban, incluso que son más antiguas que la misma Atlántida, como lo que mencionó, disculpe si me equivoco, Lemuria, creo me escuché que mencionó.
Exacto. ¿Qué nos puede decir de esta civilización? Lemuria fue la civilización que estaba por el norte o sur después del continente africano. Se encuentran, no hay mucho sobre Lemuria, pero sí se encuentran los indios de Madagascar, que Ok. hablan de Lemuria, hablan del diluvio. Era una civilización muy avanzada, pero era muy avanzada espiritualmente. Eran unos seres muchos más espirituales, menos físicos, eran más espirituales que tecnológicos y que probablemente también fueron víctimas de ese gran cataclismo. Oiga, investigador, esta civilización Lemuria, y al igual, bueno, quiero entender que también la civilización de la Atlántida eran de origen no terrestre, es decir, provenían ya sea de de otra galaxia o de otra dimensión. También corresponde, o sea, ambas eran de otro lugar, a eso voy. ¿Eran de diferentes lugares que no fuera la Tierra? ¿O eran de Claro acá? que sí, claro que sí, hay pruebas de que sí, esas primeras civilizaciones que habitaron la Tierra antes que el ser humano, antes que vinieran los Anunnaki, Ujú. también vinieron otras civilizaciones que habitaron la Tierra y la colonizaron y quedaron viviendo aquí. Probablemente todavía viven aquí. La Universidad de Harvard el año pasado dio un comunicado que aparece en Internet que para ello habían estudiado mucho el fenómeno OVNI y que para ello habían llegado a la conclusión de que los ovnis podrían eh, venir de una civilización muy anterior a nuestra, que vino tal vez de otro sitio y quedó viviendo aquí y que no quiere hacer contacto con nosotros por su gran avance tecnológico y espiritual. Observa muy bien lo mismo que dicen de Lemuria y de, eh, y de, y de Atlantis. Y que debido a eso se han quedado rezagados en un plano diferente, en la misma tierra. Y nosotros lo catalogamos como ovni o extraterrestre, que podría ser verdad, pero pueden ellos, Harvard le llama extraterrestre. Porque están, Extraterrestre es una raza que no se conoce, especie humana muy adelantada, más adelantada que nosotros, de la cual no tenemos ni idea de quiénes son. pero, bueno, investigador, aquí estaríamos hablando, disculpe si estoy errado, estaríamos hablando de una cuestión como de una tierra hueca, es decir, que existe una civilización en la parte interna de la tierra con estas entidades estas razas que decidieron ya sea o irse al mar o irse a la profundidad de la tierra, que repito, pues también es una teoría que luego también se menciona bastante, la famosa tierra hueca. O sea, es decir, ¿puede existir una posibilidad de que esta tierra hueca sea real? Puede existir la posibilidad de que sí, hay muchas teorías, muchísimos expertos en teorías conspirativas y historia Sí, antigua. claro. Dicen que podría ser que la Tierra sea hueca y que de ahí haya una civilización. Incluso se habla de una ciudad, la ciudad de Garta, hay otra ciudad que ahora mismo no recuerdo el nombre. Yo no lo veo así, yo veo que puede ser que estas entidades más estén en parte sí debajo de la tierra, pero más en el fondo del mar, Ok. donde han podido hacer esas bases, donde ahí sobreviven ocultos del ojo del ser humano. Sí, 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 tiene mucha lógica. Digo, al final del día hay muchos avistamientos precisamente de objetos, los famosos ovnis, los que nacen, salen del mar. Entonces, pues sí tiene mucha credibilidad esa parte, investigador. Oiga, investigador, Exactamente. para seguir tocando ya esta parte de la Atlántida, ya revisamos precisamente cómo se originó la historia, la leyenda con Platón, cómo eran parte de su estructura, las dimensiones que tenía, porque, repito, yo pensé que era una ciudad como, o sea, dentro de mis casas de información, la ignorancia también que a veces tenemos, yo pensé que era una ciudad que tenía dimensiones como Tenochtitlan acá en México en su momento, que no era tan extensa, pero lo que nos dice usted es que sí tenía un tamaño considerable. Y después de pasar Exacto. de eso, ya revisamos los posibles casos de su desaparición, este cataclismo, ya sea provocado por una cuestión de dioses, posibles volcanes, incluso este diluvio universal.
Ahora me gustaría que tocáramos un poco el tema de la Atlántida desde el punto más, como, no decirlo fantasioso, pero sí como más conspiranoico. ¿A qué me refiero, investigador? Bueno, estaba yo también leyendo que la Atlántida, pues, había sido también, bueno, más bien era una ciudad precisamente que estaba siendo protegida por, tanto por los dioses, como lo mencionaba con Poseidón, pero que también entre estas círculos que tenía de piedra, de tierra que tenía, entre las mares, las aguas que tenía, también había, se mencionaban de seres mitológicos como sirenas, como incluso Pegasos que llegaban a visitar esta ciudad de la Atlántida. ¿Usted cree que también existió algún tipo de este tipo de, bueno, existió algo de este tipo, o sea, un tipo eh, de seres mitológicos fantasiosos que estuvieron por allá, por ejemplo las sirenas, que también es un tema muy, muy amplio, que existieran y que vivieran, convivieran con los atlantes, o cree que es más un invento que salió con el tiempo? Bueno, se podría decir en ese término de lo que se llama teoría conspirativa, más Ujú, conspiranoico, como fantasioso. ujú, Yo no me fuera tan lejos, pero puede ser que sí. A ellos están tan avanzados tecnológicamente, a veces salido del, como decimos nosotros aquí vulgarmente, del huacal, ujú. querían salirse del hueco, tal vez pudieron experimentar, como lo hicieron los Anunnaki en Sumeria, Ok. y hicieron todo lo que ellos llamaban errores, hicieron diferentes seres. Se cuenta que estos dioses Anunnaki, que podrían ser los mismos dioses griegos, se habla del Minotauro, que podría ser un invento genético y que le salió así, inventaba mucho, la llamada quimera, el centauro, que pudo ser eh, eh, inventos o experimentos, como se le dice, genéticos. Así que también los atlantes pudieron haber inventado, tener esos, tratado de hacer esos experimentos y pudo haber sido una de las razones de las cuales Dios o los dioses se molestasen Ok. porque estaban inventando con cosas que no deberían de Claro. inventar. Sí, porque Y una de las... Ajá. yo doy que me podría hacer, sí, que trataron de hacer muchos experimentos, inclusive ellos experimentaban con un material llamado, que era tan valioso, más valioso que el oro, orocalco, que era Sí, un claro. material pero muy valioso y con la cual ellos habían podido construir esas barcas celestiales, como la llamaban por ahora, que eran naves que podrían haber sido construidos con ese material. Hablando precisamente de este material de investigador, sí es cierto que por la zona me parece que ese material como tal no se producía cerca, sino que este se les fue entregado a ellos. Es decir, este material Exactamente, no provenía de la exactamente. zona de donde se supone que estaba la Atlántida, porque a final de cuentas la Atlántida estaba en un lecho marítimo, estaba rodeado de mucha agua, pero este metal precisamente fue dado, según tengo entendido, fue dado para que pudiesen ellos construir, incluso también regresando un poquitito más atrás en lo que usted mencionaba, que existió posiblemente un conflicto con Atenas. Se sabía también que se les brindó material a los atlantes para que pudieran construir cierto armamento para los conflictos que tenían. Porque en su Porque momento... el orocalco era un material, lo que hoy llamamos, ¿cuál es el problema que hay en el Congreso ahora? El problema del Congreso de Estados Unidos, se está hablando mucho de un material llamado metamaterial. Metamaterial. Okay, ok, sí, ya recuerdo. Metamaterial. Son los materiales de la nave Sí. y lo utilizan para hacer lo que llamamos ingeniería inversa. Ujú. La Lockheed Martin, la Origin Space, compañía de exploración, etcétera, etcétera. Prácticamente lo que estaba pasando con los Atlantes, se les da esos materiales para que hicieran armas. Ujú. Ellos hicieron armas, probablemente los vehículos que ella que si relata en su, en su oratoria, que dicen que poseían armas y vehículos que eran tan avanzados tecnológicamente que no podíamos imaginar en estos momentos.
y a mí me hablan claro que esas barcas voladoras son los mismos OVNI de hoy. Sí, tiene mucha lógica, repito, porque sí, eso sí se ha llegado a decir que precisamente los atlantes manejaban o manipulaban ciertos metales que se les fueron entregados para que pudieran crear precisamente armas para los conflictos que tenían y para su uso pues cotidiano dentro de la fabricación de las estructuras que ellos tenían. Oiga, investigador, ahorita que estamos tocando, repito, esta cuestión como más fantasiosa de lo que se habla de la Atlántida, en su momento también había entendido que la Atlántida pues se tomaba como un relato, eh, leyenda, no ficticio, pero tal vez sí más como una historia de estas poéticas, ¿no? Repito que no tenía un fundamento histórico como tal. Y cuando se cuenta la Atlántida, perdón, también se menciona pues otro tipo de civilizaciones o incluso, por qué no decirlo así, de ciudades, ejemplo, Tartaria, no sé si usted, yo supongo que sí la ha escuchado hablar, Claro que Tartaria, sí, que también claro que sí. curiosamente Tartaria fue una ciudad que estaba altamente tecnológicamente avanzado a un nivel grandísimo. Y supongo, bueno, tomando sus respectivas dimensiones de cada uno, Tartaria y la Atlantis, sufrieron algo parecido a un reseteo por estar tan adelantados a su época. ¿Cree que puede existir esta posibilidad? ¿Y ambas? Claro, no, Tartaria está muy, muy ligada a lo que es Lemuria y a lo que es Atlántida. Y la causa de eso es desaparición prácticamente la misma. Y te digo que pues, es Tartaria, Atlántida, Lemuria, otras ciudades. En Japón se encontró una que se llama Yugano, está debajo de un lago, una no, Yonagume, algo así. Simple y llanamente fueron víctimas de ese reseteo o de ese gran cataclismo que se lo digo a las personas, está prácticamente está probado de que sí, que hubo un cometa Ok. y un evento demasiado traumático que desapareció civilizaciones. Había varias, no solo la Atlántida, no solo Tartaria, no solo Lemuria. Habían varias civilizaciones en la Tierra que estaban avanzadas. Inclusive Alejandro Magno, hay un relato de Alejandro Magno que dice cuando estaba llegando en lo que hoy es Pakistán, la India, cuando él estaba llegando ahí para gobernar, someter a ese sitio, él dice que le salieron con armas que él creían que él dijo, eran armas que eran dadas por los dioses. Él tuvo que retroceder para atrás porque no encontraba cómo combatir, Ujú. porque le salieron con armas que él dijo que es esto y tuvo que retroceder para atrás. Sí, claro, podemos entender, o sea, que incluso ahí Alejandro Magno pudo haberse encontrado con algún tipo de arma balística que en la época no existía, o algún tipo, Exactamente, o que incluso algo, para él es algo incomprensible. sí, claro, Él lo dice, hay un relato de él donde él lo dice, sacaron con almas que sería mi comprensión, no le encontré explicación, almas que fueron dadas, parece, por los dioses, y tuvo que retroceder de, de, de ahí, de lo que es Pakistán. ¿Qué pasó en Pakistán? Recientemente se descubre Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro le están datando entre 8.500 años a 9.000. Sí. Y Mohenjo-Daro se le dio ese nombre para quitar esa ciudad, porque en realidad los científicos, como te digo, se, se basan en hipótesis que ellos tienen, lo que ellos entienden, y lo que no entienden se lo inventan. Le pusieron Mohenjo-Daro los arqueólogos porque encontraron tantos cadáveres, tantos esqueletos agarrados de mano en la calle de la ciudad, que se llama el Montículos de los Muertos, Mohenjo-Daro, Montículos de los Muertos en español. Que es la particularidad que hay en Mohenjo-Daro, que los esqueletos presentan altos índices de radiación. Se le ve que lo mató lo agarró por sorpresa y la ciudad está emprendada de vitrificación, vitrification o vitrificación. ¿Qué es la vitrificación? Vitrificación es cuando la pared de la tierra se convierte en vidrio.
y un vidrio verde Ujú, que famoso. cuando se probó la bomba atómica, ese vidrio verde se le Rojo. llamó Trinitita, Ujú, sí, sí. porque fue probada la bomba atómica en el desierto de Nuevo México llamado Trinity. Y de hecho, me parece Y que incluso. lo único que puede causar la vitrificación Correcto, sí. no es ni un cometa, ni un asteroide, ni un volcán, lo causa ahora. Ahora lo único que lo causa es una bomba nuclear. Sí, correcto, correcto, investigador. Entonces, para que hace 7.000, 8.000 años atrás tiempo hayamos podido encontrar ese material que se apenas hasta el siglo pasado nosotros tuvimos la noción de que existía, es porque en ambos casos tuvo que haberse ejecutado lo mismo, una, Exactamente, y una lo que explosión tú y yo estamos atómica. hablando. Quien Sí, claro. utiliza esa arma, que está claro que fueron armas Ujú. nucleares tácticas, que es Sí, claro. selectiva. ¿Qué significa táctica selectiva? Que van, No sabe qué significa un arma táctica selectiva que van enfocadas directamente como a a un un sector, objetivo ajá, solamente. exacto, a un sector en específico, claro. Oye, investigador, Exactamente, solamente destruyó esa parte sí, claro. de ahí. Que, para el público que él nos está oyendo, viendo, le quiero explicar, arma táctica selectiva es lo que está actualmente anunciando Putin que podría lanzar en Ucrania. Pero si me sigue molestando, voy a utilizar armas nucleares selectivas tácticas, o sea, para destruir ciertos Otras zonas, objetivos claro. o ciudades, nada más. Oye, investigador, tomando en cuenta todo esto que hemos hablado acerca de la Atlántida y de otras civilizaciones, ¿usted cree que nosotros como especie, como raza humana, que por alguna razón somos una raza violenta y destructiva por naturaleza, cree que en algún momento nosotros alcancemos una cierta cúspide tecnológica, perdón, que nos permita ya viajar en el espacio, trascender de otras maneras? ¿Usted cree que por la forma en cómo actuamos, por cómo somos, repito, una raza altamente violenta y agresiva, cree que los dioses hagan un reseteo más con nosotros? Digo, ya estamos escuchando que ha existido no uno, no dos, sino 4 reseteos a lo largo de la humanidad de culturas, civilizaciones altamente avanzadas, donde nosotros probablemente estemos próximos a convertirnos en algún futuro más adelante en una de ellas. Sí, ¿cree que existe la posibilidad de que nosotros también seamos parte de ese reseteo o cree que no? Probablemente sí, tenemos mucho, son muy altas las probabilidades. Somos muy bélicos, muy violentos, muy prácticamente eh, mentalmente muy Sí, primitivos. sí, sí, Y yo creo mentalmente que sí. han durado en hacer contacto con nosotros por esta razón, pero también nos estamos adelantando tecnológicamente mucho y somos altamente bélicos, que no se esperan que nos reseten para retrocedernos y recomenzar de nuevo. Es probable que sea el apocalipsis prometido Juan de Pablo en la Biblia. O sea que el apocalipsis que se menciona tanto en la Biblia no sea otra cosa que otro reseteo más a la humanidad, así tal cual. Estoy 100% seguro de que sí. Y estamos camino, nos vienen, que son esas profecías bíblicas, no son profecías de que se van a cumplir, son advertencias. Y de las advertencias nosotros le hemos hecho caso omiso a unas y cada una de ellas. Así que tenemos las muy altas probabilidades de que nos reseten otra vez y de muy mala manera. Pues escuchando lo que usted nos dice sobre todos los reseteos que ha habido a lo largo de la humanidad, yo creo que sí, no suena descabellado pensar que sí, en algún momento nos toque. ¿Quién sabe si yo creo que nosotros no creo que estemos ya para la época investigador, pero al menos la especie, la raza humana más adelante sí lo verá, porque Sí, sí. nosotros, Yo, exactamente como tú dices, y a las generaciones venideras yo francamente, le tengo mucha pena. porque van a venir épocas muy, muy grises, ya las estamos viviendo incluso a día de hoy, temporadas muy, muy feas que se vienen en general, y
nosotros Exacto. actualmente lo que con la sociedad con la que vivimos de manera tecnológica nos podemos asombrar por los avances tecnológicos que hay. Sin embargo, los verdaderos avances tecnológicos están siendo resguardados y segregados por un porcentaje mínimo de las altas cúspides, que son los que saben realmente qué tanto hemos avanzado. Nosotros pensamos por televisión, por internet, vemos que ya llevamos un satélite a otro planeta, que tomamos fotografías cercanas a Mercurio, que una sonda estuvo cerca del Sol, pero Exactamente. realmente es lo poco que sabemos. La tecnología realmente avanzada ya está en las cúspides, y el día que se libere, que sepan que nosotros ya somos tecnológicamente avanzados, creo que pues probablemente es cuando va a llegar el reseteo que nos corresponde como especie investigador. Exactamente, estoy de acuerdo contigo. Creo que ya lo estamos viendo. Eh, vienen tiempos muy, pero muy Sí, difíciles. claro. Claro que sí. Y porque es que el ser humano eh, no entiende o no tiene conciencia de la fuerza, la tecnología y el poder destructivo que tiene entre sus manos. Sí, Y seguro no nos vamos a tentar el corazón para utilizarlo con las otras personas. Y yo creo que de ahí es que viene ese, ese reseteo de que estamos hablando, de que ese Dios o esos dioses que rigen los designios del universo eh, no tengan otra decisión de que haya que hacer otro deseteo y recomenzar de nuevo, como lo han hecho tantas veces alrededor de los miles y miles de años o claro. millones de años de la historia de este planeta Tierra. Y suena incluso a veces hasta como fantasía, pero realmente hay pruebas, hay testigo vivo, o al menos en estructura, como son las pirámides, de que eso ha pasado, ha existido. Y creo que hoy el tema que tocamos en Investigador con la Atlántida es el claro ejemplo de cuando una civilización alcanza la cúspide tecnológica y espiritual, cuando no se es agradecido, porque ellos, repito, una de las muchas teorías que se manejan, pues es que dejaron de rendir culto, de ser agradecidos con quienes los crearon o con quienes son sus dirigentes, fueron sus dirigentes, pues literalmente pues fueron borrados de la existencia e incluso de la historia, porque actualmente hoy lo que usted y yo platicamos son teorías, o sea, no tenemos un libro de historia que nos diga que existió y dónde estuvo y que podamos visitar dónde están las ruinas, no, son especulaciones que hacemos y cada uno se queda con la Exactamente. información que considere correcto, sin embargo, Son, bueno, así son funciona. informaciones que se encuentran ahí y que es con la poca con la que contamos Claro, exacto. y por la cual nos referimos. Ujú. De acuerdo a esas informaciones, están de que esa historia ocurrió, de que estuvo ahí y que es parte de nuestro ADN, Sí, de claro. nuestra historia como especie en el mundo. Eso es investigador. Bueno, investigador, para cerrar ya este capítulo que tuvimos esta noche de este tema tan interesante, eh, finalicemos con las conclusiones de la Atlántida, ¿le parece? Para ya cerrar precisamente este capítulo tan interesante acerca de este tema pues tan complejo y tan amplio. Entonces la Atlántida, a usted, si nos tuviera que dar una ubicación en el mundo actual, ¿en dónde lo ubicaría? Que está, Eh, o que estuvo más bien. bueno, aunque estuvo, podría haber vestigios, pues no era un continente como ese tan grande en parte de lo que hoy conocemos como el Caribe. Ujú. Y y su comienzo en lo que se llama el estrecho o después del estrecho de Gibraltar. Ujú. Sí, y estoy muy seguro de que sí fue un continente que existió y que parte de lo que llamamos dioses en lo que hoy conocemos como Latinoamérica o parte de Hispanoamérica vinieron o fueron descendientes o sobrevivientes de ese continente. Eh, por mis estudios, creo que más que una leyenda por Platón, sí fue un relato histórico. Sí, fue eh, digámoslo así, no es una leyenda, no es un mito, realmente existió,
Tal vez existió de una manera no tan, como lo mencionó usted, no tan amplia como lo detallaba Platón, pero existió de alguna manera. Exactamente. Como todo escritor, para mí, mi teoría, lo que es mi opinión, como todo escritor, Platón exageró en algunas cosas. Pero sí, sí, fue claro que sí, que estuvieron aquí y son parte de la historia de la humanidad y de la historia que los científicos no quieren dar o aceptar todavía. La mayoría de científicos, que hay muchos de que sí, que ya han comenzado a aceptarlo, de que no es un relato efímero, sino un texto histórico. Correcto, investigador, correcto. Entonces yo creo que con eso nos quedamos. Repito, lo que nosotros contamos, lo que nosotros platicamos en este programa comunidad es información, el canal es con fines de entretenimiento y de informar, cada uno va a tener al final la última palabra y aquí lo que hace el investigador, darles un servidor, es simplemente comunicarles, darles algunos hechos, algo de información, algunas fechas, algunos nombres y al final ustedes tienen la última palabra para pues quedarse con algo de lo que escucharon, creer que es verdad o que es mentira, pues bueno, eso ya corresponde a cada uno de ustedes, repito. Exactamente. Y aquí lo que nosotros tratamos siempre es de llevarles un poco, abrir un poco más la información, que se conozcan diferentes puntos de vista y lo más importante es hacerlos pensar y que ustedes se pregunten el porqué de las cosas, porque no nos quedemos con lo que nos venden en la escuela, con lo que nos venden de manera gubernamental, no, siempre hay que preguntarnos, siempre hay que rascar un poquito más, porque como lo ha mencionado usted, ya hasta me robo la frase que usted nos repetía mucho, que lo mencionó Jesús, la verdad los hará libres. Entonces yo creo que esa es Exactamente. lo que La buscamos. verdad está ahí, simple y llanamente hay que buscarla. Y Correcto, no investigador. llevarte de lo que otro diga, sino tú buscar información y llegar a tu propia conclusión. Y un saludo desde aquí, desde Brooklyn, Nueva York, y saludo a toda la comunidad, a todos los seguidores de Cuenta Historia. Eh, Salón. Investigador, muchas gracias. Al contrario, le agradecemos por habernos permitido otro capítulo más con usted. De hecho, comunidad, si llegaron a esta parte, los invito a que revisen, porque no es el primer capítulo que tenemos con el investigador. Tenemos otro capítulo más con él, que hablamos hace un par de meses acerca de las apariciones marianas, la famosa y muy conocida Virgen de Guadalupe, que también tiene tintes espaciales, tintes extraterrestres. Los invito, les voy a dejar el capítulo aquí en la descripción para que vayan y tranquilos. Si ustedes quieren saber más del investigador, también le vamos a dejar sus redes sociales, su página de YouTube acá arriba, tanto acá arriba va a estar apareciendo su nombre como aquí en la descripción y en el comentario fijado para que vayan, por favor, lo sigan, porque como pudieron darse cuenta, pues, sabe de muchos temas, no solamente cuestiones ufológicas, sino también bíblicas y de otros temas. Así que, por favor, los invito a que lo sigan, lo acompañen y escuchen también lo que él nos puede y nos cuenta en su canal. Y lo estaremos teniendo próximamente aquí también en el programa. Asimismo, él también nos hace el favor de aparecer en los en vivos que tenemos los días miércoles o los días sábados. Él tiene intervenciones hablando de diferentes temas. Créame que hay mucha gente que ya lo conoce acá. Se darán cuenta en los comentarios que le mandan muchos saludos. Lo queremos bastante. Y pues ojalá puedan también apoyar su proyecto, apoyar también este proyecto y por qué no, seguir investigando. Porque la verdad los hará libres. Y dicho eso, ya también investigador, creo que juntos nos vamos a pasar a despedir de este capítulo, diciéndole pues lo mejor. ¿Algunas últimas palabras, investigador? No, no, que sigan viendo, dándole las gracias, dándote las gracias a ti, a todos los que le han dado la oportunidad aquí, que sigan después de Flores 24, que por favor se suscriban. Estamos comenzando, somos un canal bien pequeñito, pero con la ayuda de ustedes creceremos más. Y Correcto. Ramos, Brian Bassano son los que se encargan de este canal, donde yo hago apariciones en corto y un video de 3 o 4 minutos, relatándoles hechos científicos verídicos y así tratando de enseñar un poquito más de historia. Así que por mi parte me despido. Muchísimas gracias a todos. Gracias, investigador. Nos despedimos juntos. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse, déjenos un like y nos estamos viendo próximamente. Hasta la próxima, comunidad de Cuentistas.